muy temprano en la mañana y hoy queremos compartir con ustedes algo más del ciclo de glaucoma con este tema que es el trauma ocular y la asociación con esta neuropatía óptica. El trauma ocular es una causa muy común de pérdida de visión y que puede conducir a un aumento de la presión intraocular. Y esta elevación persistente puede conllevarnos a que se produzca como tal una neuropatía. Dentro de esta evolución de la neuropatía óptica asociada a trauma, se puede ver asociada en un principio temprano o en un principio tardío, dependiendo propiamente de la lesión que ocurra en este tipo de traumas. Como tal, el glaucoma es un conjunto el glaucoma asociado a trauma es un conjunto multifactorial que iremos abordando a lo largo de la charla. Sin embargo, la principal característica de todas estas manifestaciones fisiopatológicas que vamos a ir abordando, básicamente van a ser por una reducida salida del humor acuoso a través de la malla trabecular y que se debe principalmente a un aumento en la resistencia a la salida del acuoso. Epidemiológicamente no contamos con una data importante a nivel local, pero cabe resaltar un estudio publicado precisamente en el 2005 por la Fundación Oftalmológica de Santander, un estudio a cargo del doctor Juan Carlos Rueda y colaboradores, donde tomaron una población del nororiente colombiano que reportaba hasta una tasa de 557 casos por 100.000 habitantes. No hay estadísticas globales de todo el país, pero pues esto nos da una idea de cuán frecuente es esta entidad a nivel nacional. En la literatura estadounidense reportan, que es la que más publicaciones hace al respecto, una incidencia de traumatismo ocular que ronda alrededor de los 2,5 millones de pacientes por año, siendo las lesiones oculares más comunes entre varones. Aquí estadísticamente mencionan que es más frecuente en personas blancas, menores de 20 años, y que la incidencia anual de lesiones oculares que van a requerir tratamiento se estima más o menos en un 7% normalmente. De esta evolución del trauma hacia el glaucoma, existe una fuerte relación entre los glaucomas que se derivan en pacientes con traumas penetrantes y en traumas cerrados. ¿Se ve bien esta diapositiva en este momento? Sí, Daniel. Ok, gracias. Se estima que existe una progresión hasta casi de un 3% en glaucomas penetrantes que van a llevar al glaucoma y entre un 3 a un 10% en trauma contuso. Como vemos en esta diapositiva, es más frecuente la progresión del glaucoma en trauma contuso o trauma cerrado específicamente. Se estima que hasta un 10% de estos traumas en el trauma cerrado a lo largo de 10 años pueden progresar hacia un glaucoma. Este dato epidemiológico tiene una gran relevancia e impacto en la salud pública, pues se estima que hasta casi un 20% de estos pacientes que sufran traumas a lo largo de la vida podrían desarrollar glaucoma. También reportan algunos estudios que más o menos el 60% de los cifemas traumáticos se debe a lesiones deportivas y pues hoy en boom de todas esas actividades deportivas pues toma relevancia este dato epidemiológico. Y nuevamente se recalca que suelen ser personas varones que son menores de 30 años. Es importante que los pacientes deben ser cuidadosamente asesorados sobre el riesgo de glaucoma a lo largo de la vida, ya que se sabe que el desarrollo de glaucoma puede estar presente hasta 50 años luego de un trauma inicial. Y recalcar que hasta un 10% lo van a presentar a lo largo de los primeros 10 años. O sea que cada vez que nos llegue un trauma ocular
tenemos que tener claro este tipo de datos epidemiológicos que conocemos. Y de esta manera recalcar a estos pacientes lo importante que es el examen periódico y la evaluación constante por un servicio especializado, ya sea oftalmología o en específico por el área de glaucoma. Pues ahora bien, para contextualizar, definiremos estos dos estados importantes de esta patología. En principio, encontramos a las presiones mayores de 22 milímetros de mercurio en más de una toma y que van a requerir la necesidad de tratamiento por esta presión elevada. A esto lo vamos a llamar una hipertensión ocular post-trauma. El otro espectro son los pacientes que van a tener presiones mayores de 21, que están usando medicamentos hipotensores, pero que ya llevan más o menos 3 meses después del episodio traumático y el requerimiento de estos medicamentos. A esto lo vamos a definir como un glaucoma traumático. Estas dos definiciones son claramente importantes porque eso va a permitir abordar a lo largo de la charla con lo que vamos a ir mencionando con respecto a los diferentes tipos y al tratamiento específicamente. Es incluso en esta evaluación inicial muy difícil la evaluación de la presión ocular, por eso tenemos que echar mano muchas veces no solamente de la disposición de tecnologías o equipos que nos permitan la toma, porque en algunos casos va a ser incluso difícil. Entonces, tenemos que basarnos básicamente en la evolución, el tipo de trauma y en algo como la malicia clínica de la cual todos tenemos algo. Para recordar, esta es la clasificación del trauma ocular propuesta por Kuhn en el 96 y colaboradores, que proporciona una definición clara de todos los tipos de lesiones y coloca las lesiones en un marco integral. Básicamente, dividimos lo que es el trauma en globo cerrado, diferente a las de globo abierto. Recordemos que epidemiológicamente las de globo cerrado son las que más van a considerarse como las que más van a producir glaucoma. Y las de globo abierto, que en toda su cascada de diferenciadora que vamos a ir abordando. Para la clasificación de los glaucomas secundario traumaocular, sabemos que el tiempo es determinante para definir el tratamiento y abordar las medidas quirúrgicas que en algunos casos se requieren. Básicamente, encontramos que el trauma ocular cerrado tiene una presentación de inicio temprano o de inicio tardío, al igual que el penetrante. Sin olvidar que hay otros tipos de condiciones traumáticas que también pueden conllevar al glaucoma. Pero básicamente, para el propósito de esta charla, nos vamos a dirigir a lo que es el trauma ocular cerrado y penetrante, dado que las lesiones diferentes o otros mecanismos pues, son tema extenso propio para otra revisión. Dentro de la clasificación del trauma, hay que tener claro que dependiendo de la zona que se involucre, asimismo va a ser el grado de daño que se produzca en algunas estructuras propiamente y interesadas en la evolución del glaucoma. Para esta diapositiva quiero mostrar, esto es la clasificación por zonas en un trauma contuso. Definiremos la zona 1 como el compromiso de toda la pared ocular externa, la zona 2 o el compromiso de las estructuras de la cámara anterior y la zona 3 lo que involucra todo el segmento posterior en este caso. En la clasificación del trauma penetrante se ha informado casos muy diversos de hipertensión ocular y glaucoma después de laceraciones corneales y esclerales. Básicamente aquí definiremos a la zona 1 como la que comprometa a todo el diámetro corneal, la zona 2 a los 5 milímetros después del limbo y la zona 3 de esos 5 milímetros hacia atrás. Entonces, es importante tener claro esta zonificación para así clasificar y determinar ante qué tipo de glaucoma nos vamos a enfrentar. Hablando un poco de la patogénesis, básicamente en el trauma cerrado, vemos que luego de un impacto inicial por un objeto hacia el ojo,
va a generar un desplazamiento hacia posterior, con lo cual la córnea y la esclera anterior va a producir una expansión compensatoria del ecuador y esto va a ocasionar desgarro en las estructuras del segmento anterior principalmente, y de esta manera el proceso inflamatorio y las hemorragias que se ocurren en este tipo de traumas va a conllevar una cascada de eventos aumentando la resistencia del flujo de sangre. Es por eso este mecanismo fisiopatológico el que más se involucra, porque es el que más vamos a ver afectando esa zona 2 en el trauma contuso, que es donde están las estructuras importantes del flujo del hemoracoso. Hasta ahí, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Esto queda uno como en silencio acá. Bueno, esta diapositiva, básicamente, lástima es que las animaciones no me están saliendo, corresponde a una clasificación anatomopatológica, por así decirlo, que es la que corresponde a los anillos de Campbell. Básicamente es la representación de estas estructuras que en la zona 2, en traumas contusos, se van a ver afectadas. Y esta diapositiva tiene una gran importancia el mostrarla aquí hoy, puesto que es una evaluación del segmento anterior que va a ser a expensas de un examinador minucioso y que va fácilmente a proveernos una información bastante útil para el diagnóstico de qué lesión encontramos y asimismo esperar la evolución hacia algunos glaucomas específicos. Entonces son 7 anillos que pueden ser dañados por la contusión, como ya lo hemos mencionado, por este movimiento anteroposterior que ocurre después de un trauma contuso. Principalmente vemos lo que son los desgarros, aquí no me sale bien, los desgarros a nivel del esfínter pupilar, que van a ocasionar pupilas irregulares, que van a ser afectadas en la estimulación o a la luz, con la luz, perdón, y que en ocasiones podemos ver con midriasis traumática. En el segundo aspecto encontramos los desgarros a nivel del iris. No sé qué tanto la puedo aumentar. Se me sale. Ahí se alcanza a ver, una iridodiálisis. Exacto, es básicamente lo que quería ver, es que no tengo buena imagen aquí. Un desgarro a nivel de la base del iris, que es lo que el doctor ya mencionó, es una iridodiálisis por una desinserción en la raíz del iris. En el grado 3 encontramos los desgarros del cuerpo ciliar. Estos tienen gran importancia en el valor predictivo hacia algunos glaucomas. Básicamente se va a generar una recesión angular y que no es más que una separación entre las fibras musculares y circulares longitudinales del cuerpo ciliar. Encontramos también los desgarros en la fijación del cuerpo escleral, que serían las ciclodiálisis, aunque estas tienen una importancia diferente en la evolución de los glaucomas, porque si bien son eventos bastante importantes, no tienen un curso hacia el glaucoma tan frecuente como de pronto sí las recesiones angulares. Encontramos los desgarros a nivel de la malla trabecular. De hecho, un segundo, Daniel. De hecho, la ciclodiálisis pueden conllevar más bien a la hipotonía. Y es una de las importancias de hacer una buena gonoscopía posterior al trauma. Exacto, profe. Básicamente esa es la importancia de la diferenciación de pronto una ciclodiálisis y una recesión angular. En el estadio 5 encontramos lo que es el desgarro en la malla trabecular. Puede estar relacionado directamente con el tipo de trauma y ¿cómo se diría? El daño sobre cuadrantes que veamos específicamente en las recesiones angulares. En el número 6 encontramos desgarros en las zónulas, que básicamente en la clínica se van a ver representados como iridofacodonesis en algunos casos. Y en el último espacio encontramos la desinserción de la retina a nivel de la hora serrata, y esto pues básicamente nos demostraría qué tan contundente fue este tipo de traumas, y de esa manera pues que se va a ver representado
en este Esto tipo de... para la vaina. Sí. Bueno, Perdón, pasa en Daniel. tu casa. Ah, pero yo no sé si es el que está la cocinando. ¿Perdón? Hay alguien que tiene abierto el micrófono. Ok. Entonces, como lo hemos ido mencionando durante a lo largo de esta charla, la patogénesis en el trauma contuso tiene gran importancia. Y estadísticamente lo vamos a ver en esta diapositiva, que los traumas en la zona 2 del globo ocular representan casi más del 50% de la evolución hacia glaucomas. Sin embargo, no todas estas progresiones van a estar presentes, pero tiene gran relevancia que la zona 2 tiene una gran importancia a nivel fisiopatológico. Dentro de los mecanismos que van a seguidos luego de un trauma ocular, encontramos, como hemos mencionado en la clasificación anterior, lo que son de inicio temprano. De estos, es el IFEMA el que ocupa mayor relevancia porque es básicamente una presentación clínica bastante frecuente, como lo mencionamos anteriormente, hasta 60% en lesiones deportivas. Y de estos, hasta un 49-50% pueden progresar hacia un glaucoma. Encontramos la recesión angular entre un 50 y un 80% de hallazgos clínicos que vamos a ver en este tipo de lesiones. Sin embargo, no todos van a progresar hacia un glaucoma. Las lesiones sobre el iris y, en algunos casos más severos, hemorragias coroideas. Es importante recalcar siempre lo que es la interrupción en el flujo de salida del humor acuoso, y es la malla trabecular la que toma gran relevancia en este aspecto. Esta es una diapositiva tomada, pertenece al pórtico de la lavandería en el Parque Güell, en España, que me pareció bastante ejemplificante. La malla trabecular es un componente anatómico importante que consta de muchos pilares, cavidades, enmallado, entramados y vías que van a permitir esa salida del acoso. Y toma relevancia que en el trauma ocular, para que se involucre toda esa serie de vías que tiene la malla trabecular y todo ese entramado, pues va a demostrar el gran daño que se va a presentar a lo largo de la evolución y la progresión de postrauma. Lástima que esto no está saliendo la animación. Entonces, como mencionábamos, el IFEMA es un fuerte representante de lo que es el trauma contuso, pero es la cantidad de sangre en la cama anterior la que va a determinar el grado con el que se corresponde. Básicamente, encontramos 4 grados en la clasificación del tipo de IFEMA que se presente. Corresponde al grado 1 cuando vemos hasta 1/3 del compromiso de la cámara anterior, al grado 2 donde se ocupa hasta 1/3 o la mitad de la cámara anterior, un grado 3 que es más que la mitad de la cámara anterior sin ser completo, y el grado 4 que es lo que conocemos como el bola 8, que es una ocupación en su totalidad por sangre en la cámara anterior. Cabe recalcar también que existe lo que mencionaba, se llama el microifema, que son realmente como tindalemáticos que se deben básicamente a hematíes libres que podemos ver durante el examen en la lámpara de hendidura. Los factores de riesgo para una nueva hemorragia se define como una condición que va a definir el estado del glaucoma. Básicamente lo que quiero decir es que en cada paciente que veamos IFEMA siempre existe un riesgo de resangrado, y el que exista un resangrado nos va a hacer pensar de que estamos ante un cuadro mucho más difícil de tratamiento y que fácilmente puede progresar hacia el glaucoma. Mencionábamos la recesión angular. De ese 50 a 80% de lesiones en el ángulo que vemos luego de un trauma, más o menos entre un 7 y un 9% pueden progresar hacia un glaucoma. Se postula que este daño en el músculo ciliar se corresponde con un daño más prominente en la malla trabecular, y que tal daño
sobre la malla, va a conducir a formación de cicatrices y a una disminución en el flujo de salida del humor acuoso, lo que va a aumentar por ende la presión intraocular a lo largo del tiempo. Tiene significación estadística si la recesión angular afecta más de 180 grados. Y este es otro dato clínico durante el examen que tenemos que tener en cuenta. Como se mencionó anteriormente, la gonoscopía sigue siendo el pilar de nuestros exámenes en el área de glaucoma y es en el trauma ocular donde de pronto tiene gran relevancia el que sepamos cuántos cuadrantes vamos a ver afectados. Por tanto, se afirma que la recesión angular no es la responsable de la obstrucción del drenaje propiamente del humor acuoso, pero es una marca visible de un daño invisible sobre la malla trabecular. Entonces, siempre que veamos una recesión angular, debemos considerar que hay un daño sobre esa malla y que de cierta manera va a ser un gran hallazgo clínico que nos va a definir qué tanto existe de posibilidad de que progrese hacia el glaucoma. Con respecto a la iritis traumática, el trauma cerrado puede provocar inflamaciones sobre el iris y comprometer la barrera hematoacuosa, generando fugas de proteínas y de glóbulos blancos, lo que puede aumentar la resistencia sobre la malla trabecular y de esta manera provocar un aumento de la presión intraocular. Pero también el trauma puede conducir a una inflamación directa de la malla trabecular, que es lo que conocemos como la trabeculitis, que de cierta manera sería otro mecanismo fisiopatológico para que se produzca una resistencia y de esta manera nos lleve a hipertensiones oculares no controladas. Mencionábamos como la hemorragia supracoroidea, estadísticamente no hay datos de qué tan frecuente se presenta, pero sí es un mecanismo en el cual puede ocurrir después de un trauma ocular agudo, aunque lo vemos más luego de cirugía ocular, pero básicamente la descompresión rápida por el trauma en el globo puede causar que la retina y la coroides tengan un desplazamiento anterior. De esta manera se produce un estrés sobre las arterias ciliares posteriores que van a generar un mecanismo de cizallamiento que va a llevar a ruptura y de esta manera a la presentación de las hemorragias. Y clínicamente suelen estar asociadas con la aparición de dolor. O sea, que en estos pacientes que han sufrido un trauma ocular y que puedan manifestar de dolores agudos, de súbitos o fuertes, pues podemos tener en consideración clínica de que estemos ante una hemorragia supracoroidea. Con respecto a los mecanismos de glaucoma de inicio tardío, pues son de pronto los que más difícil de diagnóstico podríamos abarcar. Vamos a tratar de hacer una revisión rápida y de entendimiento para todos. Entonces, ya mencionamos a la recesión angular como uno de esos mecanismos. Lo vemos en la presentación temprana, pero también en la presentación tardía, fisiopatológicamente, pues con una importancia altamente relevante. Y los otros tipos de glaucoma asociados al trauma, que básicamente son estos que vemos en la diapositiva y que vamos a ir abarcando. Entonces, los glaucomas de células fantasmas. El glaucoma de células fantasmas es un glaucoma secundario de ángulo abierto que es causado principalmente por una obstrucción de la malla trabecular por glóbulos rojos envejecidos, degenerados, que han perdido su esfericidad y que han sido desprovistos de ese pigmento de hemoglobina, y que es lo que conocemos como las células fantasmas. Tiene una aparición relativamente que ocurre entre la primera y la tercera semana luego de una hemorragia. Este sangrado que puede ocurrir en el segmento anterior va a desplazarse por una pérdida de la integridad de la hialoides anterior, va a pasar a la cavidad vítrea, que es donde se va a generar ese proceso de degeneración y que es el que nos va a llevar a que se presenten lo que conocemos como las células fantasmas. Estas células suelen ser rígidas, poco flexibles y de esta manera, luego de que pasan nuevamente a la cámara anterior, van a producir una obstrucción completa sobre la malla trabecular. Clínicamente,
tiene relevancia que podemos incluso observarlas durante el examen de biomicroscopía. Tiene una coloración caqui, que es básicamente a lo que se debe su nombre. Suelen ser glaucomas con elevaciones importantes de la presión ocular y en muchos casos estar asociados con una tinción corneal o hematocórnea propiamente. Histológicamente, podemos hacer el diagnóstico cuando encontramos los cuerpos de Heinz, que no es más que esa hemoglobina degenerada agrupada en algunos gránulos en esos hematíes que han perdido esa forma natural. El glaucoma hemolítico es otra presentación. Esta forma de glaucoma se debe a la hemólisis de los glóbulos rojos principalmente. Esta liberación de estos de estos glóbulos hemolizados y todos estos desechos y de hemoglobina libre van a ser fagocitados por algunos macrófagos, los cuales van a ser los que van a ir a obstruir la malla trabecular. O sea, son macrófagos que están altamente hinchados, por decirlo así, de este material que ha sido hemolizado. Se diferencia del anterior, del de células fantasmas, puesto que no vemos el tipo de células características específicamente del glaucoma de células fantasmas. El glaucoma siderótico y el hemosiderótico, que pues pueden tener una relación estrecha en este caso. Esta forma de glaucoma es causada por los efectos tóxicos del hierro sobre la malla trabecular principalmente. La fuente de hierro pues proviene básicamente del sangrado prolongado sobre el cuerpo vítreo, o en algunos casos, y cabe recalcar, por la presencia de cuerpos extraños de contenido férrico luego de un trauma penetrante. Entonces, esta hemoglobina liberada de estos eritrocitos hemolizados que han sufrido una progresión pueden eliminarse del ojo por los normalmente lo harían por los macrófagos, pero aquí se va a ver afectado el sistema de apoferritina-ferritina. Entonces, esta afectación que se debe básicamente a que hay una saturación va a hacer que esta hemoglobina libre y algunos componentes propios de la hemoglobina queden generen una toxicidad por hierro libre, y de esta manera se va a acumular sobre la malla trabecular, ocasionando un proceso de resistencia a la salida del humor acuoso. Clínicamente podemos observar en muchos casos heterocromías del iris por efecto tóxico del hierro o pigmentación sobre la córnea de estos depósitos férricos. Entonces, a diferencia de los otros, pues cada tipo de glaucoma secundario en este caso tiene una diferenciación clínica importante y obviamente pues etiológicamente tiene gran relevancia. Otro mecanismo es la subluxación o luxaciones del cristalino. Este traumatismo suele ocurrir en trauma contuso principalmente, donde va a conducir a una luxación anterior del cristalino que puede conducir a un bloqueo sobre un bloqueo pupilar y de esta manera ocasionar un glaucoma agudo de ángulo cerrado. O sea que la identificación rápida de estas luxaciones nos pueden permitir un abordaje quirúrgico que va a ser relevante para el pronóstico visual de estos pacientes. En algunos casos, ese cristalino puede luxarse hacia posterior, como lo vemos en esta diapositiva, y provocar un prolapso vítreo. Y este sería el otro mecanismo por el cual se puede ocasionar una hipertensión ocular. Entonces, se postulan para estos mecanismos de glaucoma asociado a luxaciones del lente tres postulados, que son el cierre intermitente del ángulo por la lente propiamente, la inflamación que ocurre luego del proceso de luxación y todo el proceso inflamatorio que esto ocasiona, y una obstrucción de la malla trabecular que en ocasiones puede ser causada por el vitrio hacia la cámara anterior. Clínicamente se menciona que se puede ocasionar unas luxaciones cuando se comprometen más del 25% de las fibras zonulares. O sea que no toda luxación
no toda ruptura o no todo grado de ruptura va a generar facodonesis, pero sí cuando ocurre más del 25% podemos ver más estos cambios. Como a otros hallazgos clínicos podemos ver cámaras profundas, cámaras anteriores desiguales. Básicamente se debe por el desplazamiento que mecánicamente este lente produce sobre el iris posterior. Y en algunos casos podemos ver el ecuador del cristalino, lo que es un franco representante de qué tantas fibras anulares están afectadas. Por otro lado, encontramos el glaucoma facolítico. En el caso de una catarata madura traumática, las partículas solubles de este cristalino pueden filtrarse por defectos microscópicos en la cápsula anterior. Cabe recalcar que el glaucoma facolítico se refiere a cápsula anterior íntegra, pero está demostrado que hay filtración microscópica a través de ella. Entonces, va a ocurrir nuevamente un proceso inflamatorio y toda esta cadena de respuesta inflamatoria, como son esos macrófagos cargados con este material, van a acumularse sobre la malla trabecular, bloqueando de esta manera el flujo de salida. Esta entidad generalmente tiene una presentación aguda, normalmente son ojos dolorosos, ojos muy rojos, y con una disminución gradual de la visión. O sea, durante el anamnesis que realicemos a estos pacientes, siempre va a haber esto como regla, y es que es una disminución lentamente progresiva en la agudeza visual. Por otro lado, el glaucoma facoantigénico, antes mal llamado facoanafiláctico, sabemos que no es una respuesta alérgica, sino básicamente es una respuesta granulomatosa crónica que está mediada por reacción de hipersensibilidad tipo 3. Por eso el término acuñado actualmente es de facoantigénico. Los síntomas también ocurren después de un periodo latente, durante el cual ocurre sensibilización a estas proteínas. Diferente al facolítico, en este caso sí hay compromiso de la cápsula anterior. Entonces, esto es básicamente el diferenciador entre estos dos tipos de glaucoma secundario. Por otro lado, las fístulas carotidocavernosas. Se pueden desarrollar después de traumatismo. De hecho, están involucradas casi en el 80% de los traumas orbitarios. O sea, se asocia más a las fístulas luego de un trauma. Se debe básicamente a la comunicación que puede ocurrir entre la carótida interna o ramas de la carótida interna con el seno cavernoso. Básicamente son 4 estadios, pero de esta diapositiva el más relevante, porque es el más frecuente, son las del tipo A, que son las fístulas carotidocavernosas de alto gasto o así llamadas, en las cuales hay una comunicación directa entre la arteria carótida interna y el seno cavernoso, que son ese 80% de la presentación en la mayoría de los casos. Existe una triada clínica característica de estas fístulas, como son el exoftalmo pulsátil, una quemosis conjuntival importante, y el soplo frontoorbitario, que muchas veces los pacientes refieren como un tinnitus, que es sincrónico con el pulso. En ocasiones hay discreta pérdida de la agudeza visual en estos casos y compromiso de pares craneales, precisamente por esa vecindad que existe entre el seno cavernoso y algunos pares como el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto propiamente. Entonces, este diagnóstico de fístulas traumáticas de la carótida hacia el seno cavernoso tiene gran importancia durante esa anamnesis, el recalcar hace cuánto fue el trauma, y de esta manera nos puede conllevar a este diagnóstico, muchas veces antes de cualquier ayuda imagenológica. Mencionábamos que no menos importante encontramos otros tipos de glaucoma, pero que pues debido a su fisiopatología e importancia de entendimiento, pues podrían ser detalladas en futuras charlas.
básicamente mencionamos lo que son las lesiones químicas, que a veces han tenido algún contexto en nuestra población por los traumas de persona a persona, donde usan sustancias que de esta manera pueden conllevar a este tipo de glaucomas. Menos frecuente lo que es por efecto de la radiación y por mecanismos de descargas o electrocución. Con respecto a los factores predictivos que se asocian con el glaucoma, en estas diapositivas quiero recalcar que hay hallazgos clínicos durante ese examen físico que realicemos a nuestros pacientes que nos van a permitir generar un factor predictivo. En estos estudios que mostramos se recalca básicamente lo que es el hallazgo de la pigmentación en el ángulo como un factor predictivo, o sea, qué tantos cuadrantes, qué tanto pigmento veamos en estos pacientes, a la presencia de ifema, y como mencionamos anteriormente, el grado de ifema también va a ser un predictor, o sea, no es lo mismo un ifema en grado 1 que un ifema en bola 8. El valor de esa presión inicial, o sea, presiones altas desde un inicio o marcadamente elevadas, pues probablemente nos hablen de un factor predictivo de peor pronóstico. El grado de recesión angular, ya lo hemos mencionado, se define que una recesión mayor de 180 grados tiene un valor predictivo de peor pronóstico. El desplazamiento del cristalino, ya sea por sonulodiálisis amplias o extensas. Y también mencionábamos que la amplitud de ángulos en ausencia de ciclodiálisis, puesto que la ciclodiálisis como tal podría comportarse como un factor de buen pronóstico porque usualmente cursan con hipotonías contrario a lo que normalmente veríamos en recesiones angulares, por ejemplo. Hay factores predictivos también de hipertensión ocular. Encontramos a la edad avanzada como un factor determinante y esto pues básicamente se debe a que con la edad esa malla trabecular ya puede estar comprometida básicamente por fenómenos del envejecimiento. Nuevamente a la presencia de ifema y al grado de severidad con que se presente, a las lesiones del cristalino y a heridas corneoesclerales o de zona 2. Como mencionábamos, es en la zona 2 donde está todo este entramado que compone el flujo de salida y por tanto pues es un factor predictivo diferente a lesiones, por ejemplo, en zona 1, que de pronto no vayan a involucrar estas estructuras, pero igualmente tienen relevancia. En el glaucoma, por trauma abierto, encontramos básicamente la edad, lesiones de cristalino, ya sean luxaciones completas o subluxaciones, agudezas visuales iniciales menores de 20/200, al grado de inflamación intraocular con la que se presenten estos pacientes y por eso básicamente el tratamiento inicial va a definir a qué tipo de pronóstico o factor de riesgo vamos a llevar a estos pacientes. A la presencia de hemorragias vítreas, veíamos en las diapositivas anteriores que la presentación de hemorragias vítreas está directamente relacionada con ciertos grupos de glaucomas secundarios, como el de células fantasmas o glaucomas hemolíticos. A la presencia de cuerpos extraños intraoculares, también precisamente los ferromagnéticos, que son los que principalmente pueden dar algún grado de toxicidad y que de esta manera patológica puedan producir daño sobre la malla trabecular y empeoramiento del flujo de salida. Y como otro factor muy importante sería un trauma perforante, puesto que esto representa un grado más de compromiso tanto de la pared anterior como de la pared posterior ocular. Con respecto al tratamiento, básicamente quiero mencionar que debemos tener en cuenta algunas medidas generales. Voy a tratar de mover esto aquí. Listo. Una de estas es indicarle a nuestros pacientes que el reposo y la posición pueden permitir que la progresión de estos glaucomas cambie. Perdón, la evolución de este trauma hacia el glaucoma cambie y de esta manera el pronóstico puede cambiar.
El uso de calor local, en el servicio lo empleamos con gran frecuencia. Es recomendar a nuestros pacientes como medida física, sin llegar a ser una noxa nueva, es el uso de calor y que de esta manera puede permitir una liberación de esta malla trabecular comprometida y en muchos casos la resolución de algunos ifemas que en algún grado puedan estar presentes. Recomendar también en algunos casos bajo orientación de otros servicios, en este caso de medicina interna o otras especialidades, la interrupción de la anticoagulación y también la restricción en el uso de algunos AINES que también pueden promover a que haya resangrado y de esta manera persista los ifemas que pueden conllevar a mayor deterioro y a una rápida progresión hacia el glaucoma. Dentro de las medidas medicamentosas, pues siempre son el pilar el uso de los esteroides tópicos. Las dosis, pues no las quiero referir, pero básicamente mencionar que el esteroide es una herramienta indispensable en el tratamiento de todos estos mecanismos fisiopatológicos propios que ocurren en este tipo de glaucoma. Pero cabe recalcar que también está relacionado con la presentación de glaucomas asociados al uso, o sea, que tenemos que tener un equilibrio entre el adecuado uso, el momento en que lo usemos y la cantidad de tiempo que lo hayamos usado. ¿Me están oyendo? Sí, Daniel. Sí, Dani, Gracias. no hay problema. Okay. Siente uno aquí un vacío, cree que está hablando con la pared. El uso de ciclopédicos, específicamente la atropina, es un medicamento bastante útil en este tipo de glaucomas. Por varios mecanismos, este puede conllevar a que incluso, además de que genera una disminución en el espasmo del cuerpo ciliar, también puede producir una disminución en la producción del humor acuoso. Con respecto a los medicamentos hipotensores, sabemos de que vamos a usarlos en pacientes que cursan con presiones mayores de 25 milímetros principalmente. Con respecto a qué tipo de medicamento usar, va a depender muchas veces ante qué tipo de paciente nos estamos enfrentando. Sabemos que hay restricción de algunos medicamentos de acuerdo al grupo etario, en específico para recalcar los alfa agonistas, o en este caso conocido como la brimonidina, la cual no debemos usar en pacientes infantes o menores de 14 años o en adultos mayores, puesto que esto nos puede conllevar a ciertos efectos secundarios propios de estas drogas que podrían ocasionar un evento adverso que no queremos tener. Se restringe básicamente el uso, se promueve básicamente el uso de los beta bloqueadores, como el caso del timolol, que es un medicamento ampliamente conocido, el cual va a producir un efecto propio sobre el cuerpo ciliar y de esta manera el control de las cifras tensionales. La asociación entre beta bloqueadores e inhibidores de anidrasa es otra herramienta útil. Sin embargo, los inhibidores de anidrasa, sea tópicos o orales, tenemos que tener cuidado con este tipo de medicamentos. Hay una fuerte relación entre pacientes con antecedentes de falciformía o factores de anemia de células falciformes, donde quedan totalmente contraindicados. Entonces, probablemente en nuestra población general no sea tan frecuente, pero sí deberíamos tener algunas precauciones, o por lo menos durante el interrogatorio, indagar sobre este tipo de antecedentes que probablemente nos impida o nos contraindique el uso de los inhibidores de anidrasa. Y creo que ya con esto faltó una que faltó aquí. Okay. Con respecto al ifema, el ifema como fuerte hallazgo clínico que vemos en la mayoría de los pacientes luego de un trauma, pues también tenemos que tener claro a qué pacientes debemos abordar con manejo quirúrgico. O sea, no todos se resuelven con manejo médico, aunque si bien la gran mayoría, no todos. Entonces, esta tabla es básicamente para aclarar en qué condiciones debemos considerar el tratamiento quirúrgico.
básicamente a pacientes que tengan presiones mayores de 50 milímetros y que tengan más de 5 días en la evolución de ese ifema, independiente del grado con el cual se presenta. El otro aspecto, pacientes que cursen con presiones mayores de 35 por más de 7 días, igualmente independiente del grado de presentación. Y estos dos aspectos tienen una importancia clínica diferente, que son la presentación del ifema total por más de 4 días. Esto básicamente es una indicación quirúrgica inmediata, o sea, pacientes con cualquier valor de presión ocular, pero que cursen con ifemas en bola 8. Y como mencionábamos, por ejemplo, en los pacientes con falciformía, también está escrito que estos tienen un peor pronóstico. Recordemos que en la falciformía, de por sí, esos glóbulos rojos tienen una forma anormal en su configuración, por tanto hay un mayor riesgo de que ocurra una obstrucción en la malla trabecular. Entonces, en estos casos, donde haya un antecedente de anemia de células falciformes, se recomienda hacerlo en las primeras 24 horas, incluso con presiones de 24 milímetros o menores. Para concluir, podemos mencionar que se requiere una adecuada anamnesis, y a lo largo de la charla he ido recalcando esto. Tanto en la anamnesis y el examen biomicroscópico tenemos una herramienta útil para hacer diagnóstico y abordar un tratamiento oportuno. Que la presunción clínica que tengamos va a guiar nuestro diagnóstico. Muchas veces, y lo mencionábamos al principio de la charla, la evolución del glaucoma no sucede inmediatamente, sino que ocurre a lo largo del tiempo. Entonces, durante el interrogatorio, cualquier antecedente de un trauma, así sea un trauma menor, nos puede llevar a esa presunción clínica, y es donde tal vez tengamos que tener una evaluación más minuciosa de ese ángulo camerular. Que a mayor compromiso inicial es peor el pronóstico. O sea, no es lo mismo un paciente con un trauma penetrante en zona 1 que un trauma penetrante en zona 2. Igualmente, un trauma contuso es diferente de acuerdo a qué tanta inflamación se presente inicialmente. Y que el oportuno abordaje en el tratamiento va a definir el pronóstico visual. Lo veíamos en las diapositivas anteriores, que hay factores predictores y que van a ser una guía y una ayuda en el tratamiento y en el abordaje hacia el glaucoma derivado de un trauma ocular. Con esto quiero agradecerles. Estoy desde mi casa aquí en Montería. Con esta diapositiva me despido y muchas gracias a todos. Daniel, gracias. Es importante el recuento que hiciste, pero hay una cosa que vale la pena, y es que todo paciente que tenga un glaucoma traumático, un evento traumático debe seguirse con frecuencia, ya que están descritos los glaucomas secundarios hasta 10 años después del trauma inicial. Entonces es muy importante esto. Yo siempre digo que cuando ustedes miran a un paciente con trauma, debemos chequearlo a los 8 días, debemos chequearlo a los 15, al mes, a los 3, a los 6, luego a los 6 meses, o sea, al año, y luego mínimo anualmente por 5 a 10 años. Ese es el esquema que seguimos más o menos en el servicio. No sé si alguien tiene algo más que anotar.